necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amados hermanos, que Dios me les bendiga. Agradezco a Dios y a ustedes por permitirme entrar una vez a sus hogares. Esta vez trayendo un tema muy importante. No voy a hablar del coronavirus porque el tema que voy a tratar me va a demandar mucho tiempo. Y me gustaría que ustedes ahí en sus hogares le pidieran al Espíritu Santo que abra sus corazones para que ustedes reciban esta palabra. Y asimismo tengan un cuaderno, un lápiz, porque no basta con oír, es necesario apuntar y con un momento libre ustedes empiecen a repasar y buscar en la Biblia, porque voy a dejar varios versículos para que ustedes investiguen. El tema que voy a tratar hoy día se llama la apostasía. Es un tema que deberíamos tocarlo siempre, porque son los tiempos que se están viviendo ahorita. Pero para entender esto, voy a dar, según el diccionario, qué es lo que significa la palabra apostasía. Apostasía, según el diccionario, significa apartarse de la verdad, apartarse de tus creencias, renegar de sus ideas o de sus creencias. Eso es lo que significa apostasía. Pero he sacado otros conceptos que son más sencillos para que ustedes puedan entender y cuál es mi manera de ver la apostasía. Una persona apóstata es aquella persona que reniega de sus creencias, reniega de su fe, reniega de la verdad en la cual ha caminado, entonces, y los pone personalmente, o sea, defiende su manera de pensar, saliéndose de la verdad. Para mí, apostasía en forma personal, yo puedo deducir y sacar un concepto bien sencillo que significa
Para mí la apostasía es sustituir la verdad con la mentira. La apostasía es, para mí, sacar lo que Dios me ha dado, que es la verdad, para dejar entrar en mi vida la mentira de Satanás. Saco a Dios de mi vida y permito al diablo que entre a mi vida. Para mí esa es apostasía. Sustituyo lo de Dios por otra cosa. Entonces, hay unos conceptos que he visto que me gustan y es una forma de que quiero que ustedes entiendan lo que es la apostasía. Porque a veces pueden estar muchos en la apostasía y no se han dado cuenta. Y la apostasía es el peligro más grande del creyente el día de hoy. Para mí que es el peligro más grande que existe en este momento para la iglesia. Apostasía es buscar mi conveniencia y apartarme de lo que Dios me ha dado a través de su palabra. Apostasía también es conocer la verdad y apartarse de ella y ir tras la mentira. Apostasía también es volver en forma voluntaria al pecado, habiendo conocido la verdad de la palabra de Dios, habiendo disfrutado de la gloria de Dios, en forma voluntaria me aparto de todo eso para correr tras el pecado. Apostasía también es el divorcio de la doctrina, pero es un divorcio voluntario, no forzado, de la doctrina verdadera, de los principios verdaderos de la palabra de Dios, por la mentira, por ir detrás del pecado también. Es apartarse de la verdad para ir a doctrinas falsas. Es el abandono de tus creencias, de tus principios, de tu origen, de cuando tú conociste a Dios, cuando tú lo aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, la palabra de Dios, vamos a ver un poquito porque la palabra de Dios no nos oculta las cosas. En el Antiguo Testamento, y ahí mismo en el Nuevo, pero más en el Antiguo, el Señor deja escrito muchos casos de la apostasía que ya les voy a dar con su cita bíblica para que ustedes la estudien en casa. De las apostasías. En la Biblia vamos a encontrar un montón de gente apóstata. ¿Para qué lo dejó el Señor escrito? Para que tú y yo aprendamos y no cometamos los errores que cometieron ellos. Simplemente por eso lo hizo el Señor. Para que aprendamos de los errores de otras personas, porque de los errores también se aprenden, tanto los tuyos como los de otra persona. Si yo te estoy diciendo que la apostasía es sustituir la verdad por la mentira, entonces hay que entender qué es la verdad. La verdad, en realidad, es aquello que no está sujeto a cambios. Por ejemplo, la Biblia. Dios no va a cambiar lo que ya expresó en la Biblia. Eso es eterno, no hay cambio. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Antiguamente se decía que la tierra era plana, ¿verdad? Y la gente lo sostuvo por mucho tiempo como una verdad y se enseñaba que la tierra era plana. Era una verdad para ellos. Pero cuando Colón hizo esos 3 viajes, él comprobó que no era plana, sino que era redonda. Entonces esa verdad que ellos sabían, se dieron cuenta que no era verdad, era una mentira. Pero la verdad no tiene cambios. Por eso Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca va a cambiar. Su esencia es lo que muestra la Biblia y Él va a seguir así. Es por eso que lo que dice en su palabra, Él lo va a cumplir, Él no lo va a cambiar. Y eso es lo que se está viendo el día de hoy, el cumplimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla sobre la apostasía en los últimos tiempos. Nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor que en la Biblia, por ejemplo, la primera apostasía fue Eva, Adán y Eva. Sustituyeron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Con que eso os ha dicho el Señor. No es así. Ellos renegaron de su fe
Y ellos que veían la gloria de Dios, que tenían comunión con Dios, se dejaron convencer y sacaron la verdad de Dios y recibieron la mentira de Satanás. Es la primera apostasía. Y eso les trajo ahí unas desgracias muy grandes. Entonces, después estamos viendo allí en la palabra de Dios, por ejemplo, el caso de Esaú. Esaú renegó de su primogenitura por un plato de lentejas. Renunciar a ser cristiano, a la salvación que Cristo te ha dado, por algo que te ofrece el mundo, por ir detrás del pecado, despreciar lo que Dios te ha dado, como lo hizo Esaú, es apostasía. ¿Cuántos se han alejado del Señor y nunca más han regresado? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios lo saca a través de Moisés y lo lleva al desierto. Ellos ven la gloria de Dios, ven cosas grandes, pero allí en el desierto, en el capítulo 13 para adelante, vamos a encontrar una tremenda apostasía. ¿Y qué pasó ahí? Hicieron un becerro de oro. ¿Y quién lo hizo? Aarón, un sacerdote, un hombre que había visto la gloria de Dios y que era líder. El pueblo tenía más los ojos puestos en el líder y no en Jehová. Y como el líder Moisés no bajaba, le dijeron a Aarón, haznos un ídolo. Y él dijo, quítese los zarcillos, y él se los hizo. Quitaron los ojos del Señor, o quizás nunca lo tuvieron. Recuerde que la primera generación que había visto grandes cosas de Dios murieron en el desierto. Ellos estuvieron ¿cuántos años esclavos? Y se habían apartado de la fe de sus antepasados. Porque en ese tiempo la fe se pasaba de familia en familia, era por tradición. No había libros. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que ellos renegaron de todo eso, se apartaron y quisieron un ídolo. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendieron. Como dice el apóstol Pedro, el perro vuelve a su vómito. Ella es una apóstata, vuelve a su vómito, vuelve a su pecado. Entonces ellos volvieron, y esa es una gran apostasía que hubo, por ejemplo, para nosotros. Después, otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es que el pecado de Acán. Dios les había dicho que no deberían tocar nada del botín, porque eso constituía anatema, era una maldición. Pero no hizo caso. Se apartó de la verdad y escogió la mentira. El pueblo de Israel, en el libro de Isaías encontramos una apostasía tremenda, desde la cabeza hasta los pies, desde los pies hasta la coronilla, todo estaba podrido, hasta los mismos sacerdotes del templo. Entonces, ahí vamos a encontrar una apostasía. Después tenemos otra apostasía en el libro de Jeremías, en capítulo 2. Entonces, la apostasía de Salomón, por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Y hoy tenemos la apostasía. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, el Señor le dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 48, el Señor le dice, lo que hizo Sodoma y Gomorra no es ni la mitad de lo que ustedes están haciendo. Lo que hizo Samaria no es ni la mitad de lo que ustedes están haciendo. Tremenda apostasía en esa época. Y yo me pregunto, Señor, si tú le dijiste al pueblo de Israel que lo que Sodoma había hecho y Samaria había hecho quedaba chiquito para lo que ellos estaban haciendo, ¿qué puedes decir tú para nosotros? Y Dios me lleva al libro de Hebreos. Ahora es peor la situación, hermano. Porque en el libro de Hebreos, Dios habla en el capítulo 10 de aquel que peca en forma deliberada, o sea, peca porque se le da la gana, siendo cristiano.
¿Por qué es peor hoy día la apostasía, hermano? Porque se pisotea esto, la palabra de Dios. Está siendo manoseada, pisoteada y más que todo se pisotea la sangre de Cristo. Por eso que en el libro de Hebreos capítulo 2 dice, hay de aquel que peca en forma deliberada, o sea, peca sabiendo la verdad, sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz, habiendo sido lavado con la sangre de Jesucristo, pisotea el sacrificio de mi hijo, lo tiene por inmundo, dice el Señor. Yo pagaré, dice Jehová, mía es la venganza. Ya no va a haber otra vez otra redención para ellos. Se está refiriendo a los apóstatas. Entonces, cuando Dios habla así, es porque Dios ya hizo lo máximo por los pecadores, dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y que nosotros, habiendo sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, corramos al pecado y no tenemos ni siquiera un remordimiento, una pena o una conciencia dolorida de haber pecado. Y venimos a la congregación, venimos a los cultos, cantamos en el coro, tocamos los instrumentos, enseñamos maestros, venimos y predicamos como pastores con el pecado. ¿Por qué? Porque nos interesa nomás lo que los hermanos ven y los hermanos no van a ver nuestro pecado, pero Dios sí lo ve. El apóstata comienza su apostasía cuando empieza a despreciar la palabra de Dios, cuando empieza a apartarse de la Biblia, olvidando sus principios, olvidando su origen, de dónde lo sacó el Señor, y comienza a despreciar lo que Dios le dice. Por eso es que a veces cuando escuchan prédicas, se salen y se van. Mire, hay muchas formas de pisotear hoy en día la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los orígenes de la iglesia? Usted lo va a ver en el libro de Hechos. Era tremenda la iglesia. Pero esa iglesia que Cristo es la raíz, se levantó, después se desparramó. Empieza en Europa, iba a Estados Unidos, de ahí vienen a los países de acá de América del Sur. Pero eso ha costado, no ha sido fácil. Muchos hermanos dieron la vida, muchas familias sufrieron, misioneros que murieron con enfermedades. Ellos se dieron en sacrificio para que nosotros tengamos fácilmente la palabra hoy en día. Esos cristianos pagaron precio. Pero el cristiano hoy día quiere un evangelio fácil, como dice la misma Biblia. Tienen comezón en la orejita, quieren oír mensajes suaves, quieren oír palabra fácil de llevar, no quieren compromiso con Dios. Y si uno los corrige, y si uno les hace ver, me estás juzgando. ¿Qué clase de pastor es eso? ¿No te parece bien? ¿Rechazas a tu pastor o dejas de ir a la iglesia? Entonces, eso es terrible. Dios no nos ha llamado a los pastores a llenar los templos o los locales. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar a las almas y se arrepientan y vengan a Jesucristo. O sea, que los hombres y las mujeres sean más llenos de Dios. Dios no nos ha llamado a nosotros para que tengamos quizás un montón de personas ahí, pero están vacíos de Dios. Porque hoy día se predica un evangelio sin compromiso, ¿saben? Hoy día se quiere un evangelio en el cual se te diga, tú estás bien porque has venido al culto. Tú estás bien porque estás diezmando. Tú estás bien porque estás ofrendando. Tú estás bien porque cantas. Tú estás bien porque enseñas. Tú estás bien. No, hermano. Hay que hablar las cosas claras porque ya no hay tiempo para mentiras. Quizás muchas veces hay siervos que lo hacen por que la gente no se vaya de la iglesia.
por llevar paz con los hermanos, para no perder la vista de ellos. No, no estamos llamados a hacer eso como siervos de Dios. Tenemos que predicar la palabra del Señor. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos llama a nosotros ser los atalayas. Nos llama a nosotros a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo debe ser esa palabra? La palabra siempre lleva una parte de la gracia de Dios, que siempre lo aplicamos al final de la prédica. Pero hay una confrontación con tu pecado. Porque muchos creyentes, no todos digo, muchos vienen de haberse peleado en casa, hijos que no obedecen a sus padres, hijas que andan en el mundo, jóvenes que andan en las discotecas, que andan con gente inconversa, jóvenes que ya no se diferencian si son cristianos o si son del mundo. Pero no les gusta que les llame la atención. ¿Qué actitud toman? Me voy de la iglesia y se van como víctimas y se van como resentidos. ¿Ah? ¿De qué me sirve tener una iglesia llena si ninguno se va? Si Dios me da 5 almas, pues tengo que cuidar esas 5 ovejas y que se vayan las 5. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo? Haciendo un llamado de arrepentimiento a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Mire, cuando la iglesia en el templo de Jeremías estaba en apostasía, el apóstata es una persona religiosa, ¿sabes? Dice la palabra de Dios que ellos tenían el templo y todo el que entraba ahí decía, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y Dios le dice a Jeremías, párate en la puerta y comienza a decir, templo de Jehová, templo de Jehová. Pero luego les dice que son un pueblo rebelde, que invocan el nombre de Dios como si estuvieran obedeciendo a Dios, que hacen oraciones bonitas como si realmente estuvieran en lo correcto, en obediencia a Dios. Entonces el Señor llama al pueblo de Israel a través de Jeremías que no se confíe en asistir solamente de vez en cuando, sino que debemos de aprender a caminar en el temor de Jehová. Y el temor a Jehová empieza con el conocimiento de Dios. La misma palabra de Dios nos dice a nosotros que no nos gloriemos en lo que somos, en lo que tenemos, sino que en conocerlo a Él, en tener conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Mire, tenemos que saber discernir de lo santo a lo inmundo, de lo santo a lo profano. Entonces, el diablo sabe que la mejor manera de motivar a la gente a la apostasía es mantenerlo en la ignorancia. Porque él sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por meditar la palabra de Dios, por aprender de Dios, por leer, por escudriñar. Bienaventurado el que la lee, pero más bienaventurado el que la practica. Entonces el diablo sabe que por la fe vamos a sobrevivir, vamos a perseverar. Entonces nos va a quitar esto. ¿Cuántas veces lees tu Biblia? Hay mujeres que se saben muy bien, ¿saben las novelas? Que fulano de tal le sacó la vuelta, que fulana de tal, que sutana, que ya se murió, que por aquí, mátala, mátala. Todos se saben. Pero pregúntele cuántos libros de la Biblia hay. Pregúntele personajes. No saben. Hombres que conocen toditos los jugadores del mundo, hasta tienen álbumes, hasta tienen fotos pegadas en las paredes, póster que le dicen eso. Pero anda, pregúntales sobre la palabra de Dios, desconocen. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a ser hombres y mujeres de fe? Porque ¿qué significa fe? Confiar en Dios.
Tú nunca vas a confiar en alguien que no conoces. Entonces, somos fáciles para ir a la apostasía. Si no conocemos la palabra de Dios, el enemigo va a venir y va a sembrar cizaña en nosotros. Y nosotros la vamos a recibir como la verdad. Mire tantas cosas que hay ahorita. Hay mucha gente. La Biblia nos habla bien claro. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, aún dice, Primera de Timoteo, que es la última apostasía. La última apostasía actual es en Primera de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que habrán doctrinas de demonios y que aún siervos de Dios van a ser engañados. ¿Acaso eso no se está viendo hoy en día? Mire todo lo que se está haciendo, mire todo lo que se está viendo en muchas congregaciones. Atacan la deidad de Jesucristo, niegan al Espíritu Santo, que es la blasfemia más que no tiene perdón de Dios. Dicen que el rapto ya pasó, dicen que no se deben dar los diezmos. Y eso está llevando a que muchas iglesias se cierren y que haya pobreza en las iglesias. Todo eso viene del mismo infierno. Otros dicen que el infierno no existe. Otros dicen que todos vamos a ser salvos. Así tú cometas pecado, ya recibiste a Cristo y tú vas a ser salvo. Así hagas lo que hagas, no importa. Y si mueres en pecado, eres salvo. Otros dicen que la gente pecadora, si hace buenas obras, va a entrar al cielo. Otros dicen que si les hacen ritos o misas van a ir al cielo después de muertos. Eso es falso. Pero esta palabra está siendo manoseada por gente que conocieron la verdad, pero ahora están creyendo la mentira, como dice la Biblia. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos en la última apostasía y la más grande. Porque si nosotros vemos el caso de Sodoma, Gomorra y toda la gente que ha pasado en el Antiguo Testamento, no pisotearon la sangre de Cristo, desobedecieron la palabra. Ahora desobedecen y pisotean la sangre de Jesucristo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hermano! La apostasía. A veces nosotros podemos decir que sí, que aquellos que abortan, que tal país, gente inmunda, gente mala que han legalizado el aborto, han legalizado el matrimonio gay, el drogadito, el borracho. ¿Podemos nosotros condenar a esas personas? Sí se puede, con la boca sí. Pero lo que ellos están haciendo no es igual a aquel que pisotea la sangre de Cristo. El apóstata está peor que esa gente, porque ellos no han sido lavados con la sangre de Jesús. Ellos son inconversos, no conocen al Señor. Pero aquellos que ya conocen la palabra de Dios y que aceptan el pecado y lo hacen y no se arrepienten, sino que se victimizan todavía, comienzan a defenderse con su posición, su manera de pensar. Hoy en día mucho se pisotea la palabra del Señor. Entonces, como la gente no quiere que se les hable la palabra conforme está escrita, hoy en día se está dando mensajes para entretener al pueblo. Como dice el Señor, comezón de oído. Mensajes que les cause cosquillitas, que no les duela, que no les toque la llaga, que no te toque tu pecado, que no alumbra tu oscuridad. Es tener engañando a la gente. Necesitamos hablar la palabra de Dios. ¿Por qué cree que Dios levantó a profetas como Jeremías, Isaías, a Isaías? ¿Por qué los levantó? Para que hablen a los apóstates, al pueblo de Israel. Pues Dios también nos ha levantado a nosotros ahora, la iglesia, para predicar, para levantar la voz en cuello.
Hacen falta, ¿sabe qué? Los Juan Bautistas de estos tiempos. Así le corten la cabeza, ellos dicen la verdad. Pero hoy en día más importa la amistad con el hermano, la amistad con la hermanita. Si yo le digo la verdad, ¿se va a molestar? Pues que se moleste. Y si quiere irse, que se vaya, hermano. ¿Por qué tener gente engañada? Hay que orar por ellos. Hay que hablarles, decirles la verdad. Hermano, venga para acá. Mire, el Señor dice en su palabra. La iglesia tiene que despertar y darse cuenta que la apostasía ya está, ya entró a la congregación. Entonces, el Señor nos llama a nosotros, los pastores, los predicadores, a predicar el Evangelio completo, no parcializado. No prediquemos por agradar a la gente. Estamos los siervos para agradar al Señor. No estamos para agradar ni a la propia familia. Si nuestro esposo, nuestros hijos están en pecado, pues hay que decírselo. Ellos tienen que aceptar. En la palabra de Dios vamos a encontrar varias citas, por como le estoy diciendo, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahí va a encontrar usted varios retratos. Pero voy a tomar el libro de Ezequiel, capítulo 16, un retrato bien bonito y bien clarito de cómo se forma la apostasía, de lo que es la apostasía. Dice así: yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Y cuando estabas en tu sangre te grité, vive, dice el Señor. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Se habían formado tus pechos, dice, tu pelo había crecido, pero estabas aún desnuda, descubierta. Pasé otra vez junto a ti, te miré, he aquí, que era tiempo de amores, dice el Señor. El Señor nos amó primero a nosotros. Dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y dice, y te di juramento, te di promesa, te di pacto, te di compromiso. Mire todo lo que habla el Señor. Te lavé con agua, dice, y con lejía. Ahora ya somos lavados con la sangre de Cristo. Te di, dice, te atavié, te di ropas hermosísimas. Te di calzado, te di joyas. Dice el Señor, te di alimento y te di de mi hermosura. ¿Sabes cuál es la hermosura de Dios? No son las faldas largas, hermano. La hermosura de Dios es la santidad. El vestido, la santidad de Dios en nuestras vidas. Porque cuando más santos somos, lo reflejamos al Santo de Israel. Pero, dice el Señor, eras perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice el Señor, pero confiaste en tu hermosura, dice. Quitaste la confianza. Vamos a analizarlo. Aquí yo puedo ver la apostasía personal y la apostasía general a nivel de iglesia. Pero quiero que tú te vayas viendo en lo personal. ¿Cómo te encontró Dios? ¿Cómo te encontró Jesús? ¿Cuál era tu condición espiritual? ¿Tu condición moral? ¿Tu vida cómo era? Dabas pena, ¿verdad? ¿Eras infeliz? Todo aquel que está en el pecado está desnudo delante de Dios. Estábamos desnudos por nuestros pecados espiritualmente, estábamos desnudos delante de Dios. Nuestras vidas no valían nada. Pero Dios te miró, dice la Biblia. Dios me miró
y me dio vida y cubrió mi desnudez. Me dio su manto. Manto significa la protección de Dios sobre ti. Las vestiduras que Dios te da es su santidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Te extendí mi mano, o sea, Él te levantó de donde tú te encontrabas. Y limpió tu pecado con la sangre de Jesucristo. Te lavó de toda inmundicia que estabas. Estabas completamente podrida, como la palabra de Dios habla en el libro de Isaías, en tus pecados, en tus delitos. Pero el Señor nos amó. Mira, un santo amando a un inmundo. Nos falta vida para agradecerle, ¿saben? Nos falta vida para servirle eternamente. Eso es lo que tenemos que pensar. No hay cómo agradecérselo al Señor. Y dice la palabra de Dios, yo te lavé, te vestí, te alimenté, te adorné, te di calzado. Y no solamente eso, dice, te di de mi hermosura y te hice conocida. O sea, la gente te honraba, la gente te respetaba. Si tú habías sido un drogadicto, ese vago, todos te tiraban agua, nadie quería estar contigo. Pero de repente Dios te cambia, te transforma completamente y comienzas a caminar con Dios. Él te lava con su sangre preciosa. Ahora predica la palabra, andas bien limpio. Si robabas ya no robas, si fumas ya no fumas, si eras borracho ya no fumas, si te prostituías, si eras chismoso ya no chismoseas. Entonces la gente empieza a tenerte respeto. Pero no es por ti, es por Dios. Porque Él te está dando, al hacerte santo, te está dando de su hermosura. Pero ¿qué sucede? ¿Cuándo entra la apostasía? Cuando tú dejas de confiar en Dios. ¿Y cuándo dejas de confiar en Dios? Saca la Biblia, ya la Biblia te parece aburrida, ya no la lees. Hay cristianos que dicen, no, yo creo en Dios. Hasta el diablo cree. Satanás cree. Los demonios creen. Y ellos tiemblan delante de Dios y el hombre no tiembla. Ellos sí. Tienen pánico cuando lo ven a Dios. Pero hay personas que no. Lo desafían a Dios más bien. Entonces la palabra de Dios dice que cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, allí es donde caemos en la apostasía. Tu fe se muere, se debilita y se muere. Y cruzas los linderos de Dios para pasar al otro lindero de Satanás. Y comienzas a hacer la voluntad de Satanás. Mira, los judíos le decían, nuestro padre es Abraham. Se sentían orgullosos de su religión. Pero Dios fue como los confrontó y le dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué dices eso? Porque hacen las obras del diablo. Y si yo le dijera así, se molestan. Pero la Biblia lo dice. El Señor se los dijo a los judíos. ¿Por qué? Porque se sentían religiosos. Eran genes religiosos. Y esa hay gente, soy evangélico, han hecho del evangelio una religión, ¿no, hermano? No es una religión. Quizá mucha gente nos mira así, pero no somos una religión. Y dice la palabra de Dios que la iglesia se está dividiendo, se está debilitando, porque está perdiendo la fe en Él. Ya no confían en Dios. Te voy a demostrar. No sé si tú estarás en esa condición. Cuando tú necesitas para pagar el agua y la luz, ¿qué haces? Hoy es domingo, hay que ir a adorar al Señor, pero ¿qué haces? Te vas a trabajar, ¿verdad? Y así dices que confías en Dios. De tener que trabajar, tienes que trabajar. Pero primero tienes que ir donde el Señor y pedirle que Él te provea. Y decirle, Señor, yo te quiero honrar a ti, ayúdame.
voy a ir a honrarte. Y yo quiero que mañana, Padre, me bendigas para yo poder pagar mi agua y mi luz. Decimos que confiamos en Dios, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Te botan del trabajo. Por ejemplo, la prueba que están pasando aquí. A nivel mundial estamos siendo zarandeados, ¿sabes? Pero ¿cuál va a ser el resultado en tu vida de esta cuarentena? Y ojo, hermano, que viene una prueba más difícil que la que estamos pasando. Y que es una prueba a nivel mundial, que es la caída de la economía mundial. Y así que desde ahora aprendan a comer menos. Porque algunos están engordando en la cuarentena, ¿saben? Son sus vacaciones, están come. No, hermano, guarda pan para mayo. Porque la economía ha bajado ya. Y va a haber problemas. Y esos problemas van a ir creciendo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que están preparando el camino para que el anticristo venga y le diga a la humanidad, yo soy la solución. Y lo van a aceptar. Pero hay promesa de Dios para nosotros. Dios se va a ocupar de su iglesia. Dios va a guardar a su iglesia. Dios va a proteger a su iglesia. Su iglesia. Aquellos que hacen su voluntad. Aquellos que renuncian a su yo, toman su cruz y le siguen. La palabra de Dios nos habla a nosotros sobre la apostasía en los tiempos finales. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el Señor le habla a las 7 iglesias, ¿saben? Y una cosa que le dice, el que tiene oído, oigas. El que tiene oídos, oiga. Era una palabra que Jesús siempre usaba. O sea, Dios no obliga. Es voluntario. Y le dice a las 7 iglesias, a una le dicen, arrepiéntanse. Y a otra les dice que deben de vencer, que perseveren, que sean fieles. Entonces, el Señor ahí revela lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia del Señor. Hay hermanos que en otros países están sufriendo mucho, ¿sabe? Y hay hermanos que, ¿cómo se llama? Les han matado, han perdido la vida por causa de Cristo. Tú y yo tenemos un evangelio bien fácil, ¿sabes? Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, no nos esforzamos en honrar a Dios, en obedecer a Dios, en buscar a Dios todos los días, en servirle al Señor. Les decía yo que hemos dejado de confiar en el Señor porque tenemos problemas a veces con los hijos, ¿saben? Niños, adolescentes, hay problemas. Pero en lugar de llevarlos primero al Señor, llevarlos a la iglesia, orar por ellos para que reciban palabra de Dios, estamos echamos mano a la violencia, a la humillación, a las malas palabras, a los golpes, para corregir a esas criaturas. Cuando es Dios quien edifica nuestras casas, nuestros hogares. ¿Queremos solución para nuestra vida? Sí. Pero que dé la solución, pero con el que da la solución no queremos saber nada. ¿Queremos la solución del coronavirus? Sí. Pero el que da la solución del coronavirus, no quiero nada. Esa es la apostasía, corazones duros. El cargar una Biblia al brazo, aquí bajo el brazo, o tener varias Biblias en casa, no significa que estamos preparados para irnos con el Señor. Ni siquiera por el hecho de ser pastora.
a mí me asegura que me voy con el Señor. Ese servicio nada más. Aunque algunos critican que una mujer sea pastora. Pero yo le respondo, pregúntele a Cristo. Métase en un ayuno de 20 días y pregúntele a Dios por qué me llamó al pastorado. Yo solo estoy obedeciéndole. Nada más. Porque si los cristianos no hablamos, las piedras van a hablar. Prefiero hablar. Prefiero obedecerle al Señor. Queridos hermanos, la Biblia habla aquí, en el libro de Ezequiel 16, de el amor de Cristo para nosotros. De toda la grandeza del amor que Él nos tiene. Mire, nadie te va a amar como Dios te ama. El marido nunca te va a amar como Cristo te ama. Muchas mujeres prefieren estar con el marido ahí, no van a los cultos, no se levantan a orar, no leen la Biblia. Hay que amar al marido, hay que atenderlo, pero no darle el primer lugar a ellos. Otros le dan el primer lugar a los hijos. Ay, es que no fui a la iglesia porque tenía que ver a mis hijos. Ay, que mis hijos. A mí háganme lo que quieran, pero con mis hijos no se metan. Porque yo mato por mis hijos. Mis hijos son mi adoración. Eso es idolatría también. Porque ese es el pecado más grande que tuvo el pueblo de Israel, la idolatría. Otros por el trabajo. ¿Para qué? No te digo que no vas a trabajar, sí vamos a trabajar, pero no le des el primer lugar a tu trabajo. No le des el primer lugar a tu negocio, no le des el primer lugar a tu familia, no le des el primer lugar a las cosas materiales. Estamos trabajando para construir, para tener, para engrandecer graneros y llenarlo. Si te mueres no vas a llevar nada de eso. No vamos a sacar nada el día que muramos. Por eso la Biblia dice, hagan tesoro de arriba en los cielos. Esos son los tesoros que permanecen y que vamos a sacar. Hay un banco arriba en los cielos. ¿Estoy en la apostasía? Yo no te puedo decir, fulano, sultana o esta fila de acá son los apóstoles. No. Eso lo sabe Dios y lo sabes tú. Cómo estás viviendo delante de Dios. Cómo te encuentras delante del Señor. Cuando yo veo la historia, por ejemplo, en el año más o menos 85, 86 más o menos, mi esposo compró un libro que se llama La Visión. Este siervo ya ahora poco partió con el Señor, el hermano David Wilkerson. Y ahí él relata muchas profecías que Dios le dio en visión. Y sabe que se están cumpliendo. Habla de lo que está ocurriendo ahorita con este virus. Y ese varón de Dios era un siervo que predicaba la palabra de Dios conforme está escrita. Y así muchos siervos de Dios. La Biblia hay que darla conforme Dios te la da para el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce la necesidad del pueblo. Las prédicas que vamos a dar no deben de ser por agradar al hermano. El hermanito viene, si predico esto, le va a chocar a él, o ya no me va a dar regalos, o ya no me va a saludar, o se va a ir de la iglesia. Mejor cambio de tema. No, Señor. Si usted ama a esas almas, usted aliméntele con las proteínas y vitaminas que Dios le dice que tiene que darles. No es como nosotros queremos, es como Dios manda. ¿Para qué? Para que no caigan en la apostasía. Para que aprendan a conocer a Dios, aprendan a confiar a Dios. El hombre y la mujer de Dios que no lee Biblia, que no va a los estudios bíblicos, que no va a la escuela dominical, no me diga que tiene fe en el Señor.
A veces le llamamos fe en el Señor, es que cuando no hay plata le pedimos, cuando no hay salud le pedimos en oración. Esas son oraciones, pero no te puedo decir que realmente eres un hombre o una mujer de fe si los demás días no oras, no hablas con el Señor. Uno hasta cuando anda en el camino o sentada en el carro, uno está constantemente orando con el Señor, hablando con Él. Es un deleite que nosotros tenemos, es un privilegio, es un gozo, es una alegría. Es el mejor momento de nuestras vidas cuando nosotros hablamos con el Señor. Amados hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para no caer en la apostasía? Primeramente, si has descuidado tu vida, tu comunión con el Señor, pídele perdón, pídele misericordia y que te levante. Y empieza a leer la Biblia. Léela, ten una para el trabajo, una para tu casa, una para la iglesia, pero ten Biblias. Pero léelas. Ve a la iglesia. Los cultos para nosotros no debería ser un lugar de estresarse, un lugar de social, para hacer vida social, un lugar para modelar mi ropa, mi peinado, mis zapatos, sino que debe ser lugar de un encuentro con Dios, una cita con Dios tremenda, donde el poder de Dios se va a derramar y tú vas a llenar tu vaso, tu copa, tu lámpara, y vas a salir lleno del poder del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Los cultos no es para ver quién cantó bonito, si se predicó bonito, no, sino que tú vas para escuchar la voz de Dios. Y si te duele la voz de Dios, dale gracias a Dios porque estás vivo. Yo le meto un pellizcón a un muerto y no siente. Pero a un vivo le meto un pellizcón y me va a decir, ay, ¿qué me estás haciendo? Así es la palabra. Si tú le predicas a un muerto, no te va a escuchar. Pero si a ti te duele, te enojas, te molestas todavía, estás vivo. Aprovecha ese tiempo. Biblia, hermanos. El diablo siempre atacó la palabra de Dios desde Eva, ¿saben? Y no ha dejado. No ha dejado. La palabra de Dios hoy en día, hermano, hay unas versiones que están pero bien manoseadas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bastante cuidado. Cuanto más antiguo el texto, es mucho mejor. Nosotros usamos la Reina Valera del 60. Esa es la que usamos nosotros. Que el Señor tenga misericordia. Pero tú tienes que cuidar que el diablo no te robe la fe. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios en la iglesia y ya no tienes interés, ten mucho cuidado. Estás rechazando la palabra. A veces cuando uno está en el púlpito predicando, hay hermanos que los llaman por teléfono y se salen 20, 30 minutos a hablar por teléfono afuera y entran cuando ya terminó la prédica. Ten mucho cuidado con la apostasía. Hermanos que están conversando durante la prédica. Hermanos que están mirando quién entra y quién sale. Y otros que van a dormir. Otros que entra y sale al baño, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Otros están dándole de comer a los hijos. Otras están chateando. Ten cuidado con la apostasía. El diablo te está quitando aquello que te va a impedir que caigas en la apostasía, que es la palabra de Dios. Este libro
es un tesoro que Dios nos ha dejado. Este libro abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Este libro nos lleva a no caer, nos lleva a discernir lo bueno de lo malo. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, a la oscuridad le llamarán luz y a la luz le llamarán oscuridad, a lo dulce amargo y a lo amargo a dulce. Esa es la apostasía. Hay cristianos que hasta cogen versículos, no, pero el Señor, mira, aquí está escrito, aquí está escrito. Pero no estudian la Biblia. No van a mirar hasta lo profundo. No asisten ni siquiera a la escuela dominical, no van con un cuaderno y están apuntando, no escudriñan en su casa, los jueves de enseñanza tampoco. Entonces, hermanito, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a conocer al Señor? Por falta de conocimiento nos perdemos. Necesitamos volvernos al Señor. La persona apóstata es una persona sin esperanza, ¿sabe? Ya cruzó los límites de Dios. Ya no tiene sentido su vida. Ya no tiene sentido ir a los cultos. Ya no tiene sentido orar. Ya no tiene sentido ayunar. Ya no voy. Y si voy de vez en cuando es para calmar mi conciencia. Y estamos esperando el rapto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y eso que te voy a dar solamente lo que dice en el libro de Apocalipsis. Porque si yo te diera todo lo que es promesa de Dios, no terminaríamos. Pero dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No la profecía de que dicen, ¿cuánta gente anda por ahí con mentiras? Toda profecía hay que llevarla acá. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. El que sea justo, el que sea injusto, dice el Apocalipsis, sea injusto todavía. El que sea justo siga siendo justo. El que es santo, santifíquese. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo, dice el Señor. Dios va a respetar lo que nosotros decidamos. Pero en el fondo anhela que tú decidas por Él. Pero en el fondo te espera con los brazos abiertos. Porque si Él te está dando vida, te está dando oportunidad de salvación. Jesús está con los brazos abiertos para recibirte, para abrazarte, para lavarte la inmundicia que hay en tu corazón y darte la santidad de Él. ¿Para qué? El Señor dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel que lavado su ropa, dice Jesús, para tener derecho al árbol de la vida y así entrar por la puerta. Estamos a tiempo. La gracia de Dios está para nosotros. Nunca te vas a arrepentir de haber recibido la gracia de Dios, de haber aceptado la gracia de Dios, de haber escapado de la ira venidera. Nunca te vas a arrepentir de haber decidido por el Señor. Hoy es día de salvación, amigo. Hermano mío, hoy es día de reconciliarte con el Señor. Muchos piensan que pasa el coronavirus, todo vuelve a ser normal. Dios va a guardar a su pueblo. Dios va a guardar a su iglesia. Dios tiene un compromiso con su iglesia, con aquellos que hacen su voluntad, con aquellos que lo honran, con aquellos que le obedecen, con aquellos que le adoran, que se deleitan hablando con Él en oración, que no se avergüenza de compartirlo con otros. Hay un compromiso de Dios con nosotros, ¿sabe? Yo te aconsejo que vengas bajo la sombra del Altísimo.
que vengas corriendo a los pies de Jesucristo. El Señor dice, vengo en breve. Pero podemos decir, sí, Señor Jesús, ven. ¿Puedes tú decir ahí? ¿Te sientes preparado? Si Jesús viniera dentro de 3 minutos, ¿te sientes preparado para decirle, sí, Señor Jesús, ven, llévame? Si tú te sientes preparado, gracias a Dios. Pero si tú no te sientes preparado, pues aún hay tiempo. Pues aún hay tiempo. Jesús aún no ha venido, pero puede venir esta madrugada, puede venir mañana. Aprendamos a vivir día tras día. Ese es otro consejo que quiero darle a los hermanos. Usted no viva a la semana, no viva para 15 días, al mes no. Usted tiene que aprender a vivir a Dios día tras día. Por ejemplo, hoy día es lunes, pues yo me levanto y le digo, Señor, ayúdame a vivir. Primero le doy gracias por darme vida. Segundo le digo, ayúdame a vivir este día para ti. Entonces yo tengo que cuidar esas 24 horas del día lunes para aborrecer el pecado y obedecer a mi Dios. Si en esas 24 horas me llega una situación de querer mentir, de querer pelear, de querer insultar, desobedecer a mis padres o andar con chismes, entonces yo voy a decir, no quiero hacerlo, Señor. No lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Si nosotros terminamos así, esas 24 horas, aborreciendo el pecado y obedeciendo a Dios, en la noche le vamos a decir, Señor, gracias que me guardaste. Te acuestas a dormir, al día siguiente te levantas, otra vez vive el día martes nada más. Terminas el martes, agradécele, vive el día miércoles. Y vívelo como si fuera que el doctor te haya dicho, nomás te queda hoy día de vida, mañana te vas a morir. Usted tiene un cáncer, ya no le queda hoy lunes nomás de vida. Vívelo. Así vivamos para el Señor. Cada día, hermanas. No se confíe del día de mañana porque de repente no va a venir. No se confíe del próximo año porque de repente usted ya no va a estar por acá. Agarrémonos de la mano del Señor. Entremos a su gracia y vivamos cada día para Él, para la gloria y honra de nuestro Señor. Si en ese día tú resbalaste o caíste, déjame decirte que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Si por A o por B mentiste o algún otro pecado, pídele perdón a Dios. Enseguida ve y dile, Señor, perdóname y límpiame con tu sangre y sigue adelante. Sigue esforzándote. Porque esto se hace solamente con el poder del Espíritu Santo, no hay otra forma. Y el Espíritu Santo tiene que morar dentro de ti. Y Él va a tomar el control de tu vida y te va a ayudar. Quiero hacer una oración por aquellas personas que quizás todavía están lejos de Dios o que han considerado de que necesitan volver a Dios en esta noche. Quiero ayudarte para que tú te reconcilies con Dios y le pidas perdón. Si tú eres un cristiano que se ha apartado del Señor hace mucho tiempo, pues también puedo orar por ti, ¿sabes? El Señor tiene mucho más interés que el que yo tengo de que tú seas salvo. Porque Dios te ama mucho más que las personas. Entonces voy a hacer una oración con ustedes. Padre, gracias te doy en esta hora por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por esos compromisos que hiciste con nosotros, por las promesas, por el pacto, Señor amado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Realmente nos vemos reflejados en Ezequiel 16. Tu misericordia nos tiene aquí en pie, Padre mío. Pero yo quiero pedirte en esta hora por aquellas personas, Señor, en la cual tú has tocado los corazones
y que están dispuestos, Señor, a humillarse delante de ti y pedirte perdón. Yo te pido que los perdones, amado Dios. Estimado amigo, amiga, dile, Señor Jesús, perdóname. Yo reconozco que he vivido apartada de ti. Reconozco, Señor, que no te conocía, porque ahora puedo mirarte a través de la prédica. Y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús y vísteme con tu santidad. Señor, quiero ser como tú. Ayúdame. Llévame a aborrecer el pecado, la maldad y el mundo. En el nombre de Jesús me entrego a ti en esta noche y te entrego mi alma, mi corazón y todo mi ser. Y te entrego mi familia también. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre allá en el cielo. Padre, yo te pido por mis hermanos, aquellos que han estado apartados de ti, pero que esta noche se vuelven a ti, Padre. Señor, tenga misericordia, Padre. Recíbelos, papito lindo. Se fueron al mundo, se fueron a Egipto a consultar a quien no debería consultar y no consultaron a tu Espíritu. Pero ellos están arrepentidos, amado Dios. Ahora han venido a ti, Padre. Recíbelos, papito. Tú eres bueno y misericordioso, tú los amas mucho, Padre. Perdona todo pecado en ellos, Señor, y levántalos. Afírmalos en tu camino, Señor, que empiecen a caminar por la puerta angosta, Padre. Que estén dispuestos a pagar precios, Señor, y que nunca se aparten de ti. Padre, todos los planes que el diablo tiene para destruirlos sean cancelados en el nombre poderoso de Jesucristo, mas tu sangre preciosa los cubra. Padre, recíbelos, Señor, y úsalos grandemente en la tierra, Padre. Abre su boca y tú la vas a llenar, Señor, de palabra tuya para las almas perdidas, para orar por toda la situación que estamos viviendo. Gracias, papito lindo. Pon paz en el corazón de tus hijos que ya han sido perdonados y aceptados nuevamente por ti. Han vuelto por ti. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora te pido, amado Dios, por todas las almas, por todos los hogares, por todas las familias, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta prédica, este video, Señor, llegue a muchísimas personas como lo estás haciendo, Padre. Te agradezco bastante, Señor, porque son muchísimas personas que están recibiendo tu palabra. Síguelo haciendo, Padre, y a tu pueblo que comparte estos videos, amado Dios, como una forma de llevar el mensaje a su familia, a sus vecinos, a los inconversos, los que no te conocen. Papito lindo, te agradezco con todo mi corazón, todo lo que tú estás haciendo en mi vida, en mi familia, en mis hijos, y te pido por ellos también, Padre, misericordia, Señor, para ellos, salvación para ellos, Padre mío. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y a comer Biblia. Coma Biblia, mañana, tarde y noche, en todo momento. Reciba palabra del Señor y una vez que pase todo esto, congregue, hermanito, lleve a su familia. Si el esposo está trabajando, usted, sierva de Dios, lleve a sus hijos. Cuando usted no los lleve y los deje en casa, se los está poniendo en bandeja al diablo, ¿saben? Por eso es que hay tanto problema en los hogares. Y así que le animo, salve a sus hijos, llevándolos a los pies de Jesucristo. Que Dios me los bendiga grandemente y también a la Iglesia Jesús el Señor de Castilla Piura, a quien amo mucho. Que Dios me la bendiga. Ya pronto estaré con ustedes, ya falta poco. Que Dios me los bendiga grandemente y así que estamos en las mejores manos, las manos de Jesucristo.